En la etapa actual, cuando a través de múltiples medios de comunicación privados se pretende instaurar una falsa matriz de opinión político-electoral, respecto a que la República Bolivariana de Venezuela promueve restricciones contra la libertad de ciudadanos opositores a la revolución socialista, necesario es, pues, demostrar ante la opinión pública el extenso registro de verdaderas violaciones a los derechos humanos cometidas por los partidos Acción Democrática y COPEI, quienes ejerciendo la dirección del Estado venezolano, desplegaron una inclemente campaña de exterminio contra los disidentes de aquellos años. Los medios de comunicación, que hoy se dicen guardianes de la libertad y la democracia, son los mismos que durante más de 40 años ocultaron una terrorífica verdad de algo tenebroso que ocurría en Venezuela, la verdad de cómo se implantó un terrorismo de Estado en el marco de la política contrainsurgencia diseñada por Estados Unidos. Aquí lo que había era una falsa democracia. Se le ocultó al país que por las ideas políticas aquí había perseguidos, torturados, desaparecidos y asesinaban a venezolanos, más allá de que estos venezolanos se hubiesen alzado en armas o no contra los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Se perseguía a la población que mostrara ideas de izquierda. Los medios de comunicación, que hoy se rasgan las vestiduras por la falta de libertad de expresión en Venezuela, son los mismos que en conchupancia con los gobiernos de turno de ADE y COPEI, le ocultaron al país semejante estructura de represión que montó el propio Estado venezolano. El Estado venezolano diseñó toda una política institucional para reprimir y desaparecer a las personas. Por ejemplo, los teatros de operaciones, como el TO 5 de Yumaré, el TO 3 de Cocotal y otros que se crearon, fueron expresión de esa política institucional que el Estado diseñó para torturar, desaparecer y asesinar a venezolanos y venezolanas. El carupanazo estalló en la medianoche del 4 de mayo de 1962 en Carúpano, Estado Sucre, a cargo del Batallón de Infantería de Marina número 3 y el Destacamento número 77 de la Guardia Nacional. Los insurrectos, al mando del capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, del mayor Pedro Vegas Castejón y del teniente Héctor Fleming Mendoza, se alzaron contra el gobierno nacional, ocupando las calles y edificios de la ciudad. El porteñazo se produce el 2 de junio de 1962 con una sublevación en la base naval de Puerto Cabello. Apenas el gobierno nacional se entera del intento de golpe, para controlar la situación envía efectivos de la Fuerza Aérea y del Ejército, quienes bombardean y rodean la ciudad. Combates frontales entre las fuerzas insurrectas y las leales al gobierno se producen durante 24 horas, dejando un saldo sin precedentes de 400 muertos y 700 heridos. Ante tales hechos, Betancourt suspendió las garantías, acusó al PCV y al MIR de estar involucrados en las sublevaciones y expidió el decreto número 752, suspendiendo el funcionamiento de ambos partidos en todo el territorio nacional. Estos alzamientos surgen como respuesta a la traición de Betancourt a las aspiraciones del pueblo. Después de la caída de Pérez Jiménez, Betancourt, desde AD, Rafael Caldera, desde COPEI, y Jovito Villalba, en Urrede, amputaron el contenido popular del 23 de enero. De inmediato hicieron un pacto de punto fijo contra el espíritu revolucionario del 23 de enero, para desplazar el centro de dirección hacia esos tres partidos. Empezó inmediatamente la censura de prensa, cárceles llenas de políticos, jóvenes asesinados, torturas y represión conformaron el panorama del gobierno de Betancourt. La Asamblea Nacional trabaja en el proyecto de ley de clasificación y desclasificación de los documentos y la ley contra la tortura y tratos crueles. Al respecto, el diputado Tulio Jiménez dijo lo siguiente: todos los aquí presentes somos testigos de excepción de la crueldad sin límites de la que fueron capaces aquellos que en el pasado actuaron como hienas despiadadas y que ahora se nos presentan como inocentes y quejumbrosos corderos, siempre dispuestos a llevar sus hipócritas lamentaciones ante cualquier organismo internacional sesgado al súbdito imperial para que los cubran con un manto de inmunidad y desprestigiar al gobierno. El método utilizado por estos inocentes de la Cuarta República, que hoy se hacen las víctimas cuando se les aplica la ley del Estado por sus crímenes contra la República, era la de secuestrar a los opositores de izquierda y desaparecerlos, le negaban a los familiares que estuvieran presos en alguna cárcel. Luego refinaron el método para evitar la búsqueda incesante y las denuncias de los familiares. Entonces, luego de apresarlos en cualquier calle, los torturaban hasta matarlos, los vestían como guerrilleros y hacían creer que murieron en un enfrentamiento armado. De esta manera, no solo combatían a la guerrilla, donde el enfrentamiento es con ambos bandos armados,
sino que no se permitía ningún trabajo social con las masas oprimidas. Los dirigentes sindicales de izquierda, los luchadores sociales por mejoras de las condiciones de la población, los líderes estudiantiles, absolutamente toda persona con ideas de izquierda era considerada subversiva, aunque no estuviese empuñando un arma, era subversivo por el solo hecho de ser de izquierda o de criticar la política bentancurista o copellana. Estos criminales asesinaron a miles de inocentes que nunca se habían levantado en armas, o también reprimían y asesinaban a la familia de los líderes de izquierda por solo ser familiares. Los hermanos y allegados de los guerrilleros o líderes de izquierda eran sometidos a la violencia del Estado. Pero además, durante la Cuarta República no había marcha estudiantil, huelga de trabajadores o protesta de cualquier clase que no fuese declarada ilegal y reprimida por la policía y la Guardia Nacional. Todas las marchas que salían de la Universidad Central de Venezuela eran reprimidas al llegar a la Plaza Venezuela. Se cuentan por centenares los estudiantes caídos por las balas asesinas de la policía en las principales ciudades del país. Además, todos los sindicatos o centros estudiantiles donde los adecos o copellanos perdían las elecciones eran tomados por asalto por las bandas armadas, por lo general con muchos muertos y heridos en la trifulca. Estos adecos y copellanos, asesinos, fascistas y antidemócratas cuando estaban en el apogeo de su poder son los mismos que hoy, junto a todos sus derivados y asociados como Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, y toda la pléyade de minipartidos y micropartidos derivados de la Cuarta República. Son los que quieren llevar a Venezuela a ese organismo payaso que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Dónde estaba esa comisión cuando se cometieron los asesinatos y desapariciones de la Cuarta República? Simplemente se hacían los ciegos, sordos y mudos. Es la propia política de la hipocresía. Autorizar el decreto mencionado, enviado por el ciudadano presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Se suspenden las garantías constitucionales, acuerda. La libertad de expresión del pensamiento queda suspendida, el derecho a huelga queda suspendido, la libertad de manifestación pública queda suspendida.